Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la discusión de este día, ¿verdad? Para el grupo de discusión 18. Entonces vamos a discutir en primer lugar lo que son el método de variación de parámetros para conocer la solución particular de una solución no homogénea. En primer lugar, con coeficientes constantes. Entonces, ahí en la pizarra tenemos la forma estándar de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Con coeficientes variables. Entonces, ustedes saben de que la forma estándar para una ecuación de segundo orden es cuando el coeficiente de la mayor derivada es 1, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de la mayor derivada, en este caso, la segunda derivada, ¿verdad? Es 1. Entonces, ahí la tenemos en la forma estándar. Menciono esto porque más adelante, cuando veamos la variación de parámetros, necesitamos tener esa ecuación en la forma estándar. Es decir, que el coeficiente de la mayor derivada sea 1. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 6 para ilustrar la situación esa. Entonces, ahí me dicen que resuelva la ecuación diferencial, esta, ¿verdad? Por variación de parámetros. Y que además defina un intervalo en el que la solución general de esta ecuación no homogénea esté definida. Entonces, recuerden de que la solución general de una no homogénea está compuesta por una función complementaria, que es la solución de la homogénea asociada a esta no homogénea, y una solución particular, es decir, una solución de la no homogénea, es decir, que al sustituirla acá, esa particular me la convierte en una identidad. Entonces, como necesito y eso C, decíamos que es la solución de la homogénea asociada a la no homogénea. Entonces, lo primero que hacemos es construimos la homogénea asociada. Entonces, la homogénea asociada es la idénticamente igual a 0. El primer miembro igual a la de la no homogénea. Entonces sería y' menos y igual a 0. Esta es la homogénea asociada a esa no homogénea, es decir, el segundo lado igual a 0. Eso difiere. Cuya ecuación auxiliar o ecuación característica sería el orden de la derivada, me definí el exponente de del m, ¿verdad? La ecuación auxiliar. Y aquí tenemos como coeficiente menos 1, ¿verdad? Igual a 0. ¿Pregunta hasta ahí? Se ve que tenemos una diferencia de cuadrado, es decir, a cuadrado más b al cuadrado. Entonces va a ser el producto. Permítanme un momento. Vamos a bien, decíamos que factorizamos esta diferencia de cuadrado. Sabemos que una diferencia de cuadrado, es decir, a cuadrado más b cuadrado, va a ser a más b por a menos b, ¿verdad? Raíz de m cuadrado, m, ¿verdad? Raíz de 1, 1. Entonces, para que este producto sea nulo, va a ser 0 únicamente, o bien si el primer factor es 0, o bien si el segundo factor es nulo. Despejando para m, me quedaría m igual a menos 1, ¿verdad? Y aquí m igual a 1. Entonces, quiere decir que la solución de esta homogénea asociada a la no homogénea, que aquí le llamamos y es sub c, ¿verdad? Va a ser C1, ¿verdad? Por e a la menos una vez x más C sub 2 por e a la una vez
X. Operando me quedaría que Y sub C va a ser menos 1 por X menos X. Entonces me quedaría C1 E a la menos X, más C2 E a la X. Ahora, quiere decir de que una vez que hemos determinado la función complementaria, identificamos esto, ¿verdad? Que va a ser Y1 y este es Y sub 2. ¿Por qué los identifico? Porque necesito determinar el browniano de ellas, que me va a servir para determinar la particular, ¿verdad? Entonces, el browniano, recuerden que el browniano estaría dado por el determinante de orden 2, ¿verdad? Porque tenemos dos soluciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la primera fila escribimos las soluciones. E a la menos X, es decir, Y1, ¿verdad? De aquí Y2, ¿verdad? E a la X. Y aquí sus derivadas respectivas, la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería menos 1, ¿verdad? Y aquí la derivada del exponencial es el exponencial mismo por la derivada del exponente, que sería 1, lo copiamos. Por determinante de orden 2, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, me quedaría E a la 0, ¿verdad? Porque menos X más X, 0, y a la 0, 1, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 menos, por determinante de orden 2, menos por más, da menos, ¿verdad? E a la menos X por E a la X, E a la 0, y E a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 más 1 y nos da 2, ¿verdad? Estamos. Determino W1. W1 va a ser el determinante resultante de. Como quiero W1, este me indica la columna que voy a eliminar del prusiano. Elimino esta columna y escribo 0. Y aquí el segundo miembro de la forma estándar. Aquí, como ya la tenemos en la forma estándar, la ecuación, pues, porque el coeficiente de la mayor derivada es 1, ¿verdad? Quiere decir que ya está en la forma estándar, pero ya no la reescribimos. Entonces vamos a escribir 2 veces E a la X, ¿verdad? Sobre E a la X menos 1. Y la segunda columna, tal como aparece en el browniano, E a la X, E a la X. Producto de los elementos de la diagonal principal, 0. Menos, ¿verdad? El producto de esto, ¿verdad? Me quería E a la X por E a la X, E a la 2X, ¿verdad? Entonces me quería E a la 2X sobre E a la X menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 2 veces E a la 2X partido entre E a la X menos 1, ¿verdad? ¿Pregunta hasta ahí? Determino W sub 2, ¿verdad? W sub 2, su índice me indica que voy a eliminar la segunda columna del browniano y escribo 0 y el segundo miembro de la forma estándar, ¿verdad? Y la primera columna, tal como aparece en el browniano, E a la menos X menos E a la menos X. ¿Pregunta hasta ahí? Opero, ¿verdad? Producto de los elementos de la diagonal principal. Observen que aquí me quedaría E a la 0, 1, 2, 2, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 sobre E a la X menos 1, ¿verdad? Menos 0, que lo puedo obviar, ¿verdad? Entonces me quedaría W sub 2 así, ¿verdad? Ahora sí puedo determinar el primer parámetro variable, de ahí el nombre variación de parámetro. El primer parámetro variable sería la integral de W1, ¿verdad? Entre el browniano, ¿verdad? W1 es esto, ¿verdad? Partido entre eso. Entonces me quedaría la integral de esto, ¿verdad? Menos 2 veces E a la 2X, ¿verdad? Sobre E a la X 1, ¿verdad? Partido entre 2, ¿verdad? De X.
Que observe de que como no tiene denominador, se sobreentiende que es la unidad, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos extremos por extremos y medios con medios, ¿verdad? Entonces me quedaría que U sub 1 va a ser igual a menos entre más da menos, ¿verdad? Voy a poner el menos aquí afuera. Esto multiplicado por 1 me va a dar esto mismo, ¿verdad? 2 veces c a la 2x y medio con medio me daría 2 veces e a la x menos 1, ¿verdad? Que podemos simplificar los 12, ¿verdad? Y entonces me quedaría menos e a la 2x, que por conveniencia lo voy a escribir así, e a la x, o de a la x diferencial de x. Sobre e a la x menos 1, ¿verdad? Estamos. Porque voy a hacer un cambio de variable para poder integrar eso. Entonces, observen de que haciendo U el denominador, voy a hacer U el denominador, le voy a llamar UM, como yo quiera. Voy a llamar U, e a la x, ¿verdad? Menos 1. Entonces, la diferencial de U me va a quedar e a la x diferencial de x, ¿verdad? Y la exponencial me quedaría así, ¿verdad? U más 1 igual a la exponencial natural, ¿verdad? Entonces, haciendo la sustitución en U sub 1, el primer parámetro variable, sería U sub 1 menos, ¿verdad? Que ya tenemos e a la x, pero eso es U más 1, ¿verdad? Y esto e a la x diferencial de x diferencial de U, ¿verdad? Y esto le hemos llamado U, ¿verdad? Efectuando esa división, ¿verdad? Observen que el grado del numerador es igual al grado del denominador, dividimos, ¿verdad? Entonces me quedaría U entre U a 1, ¿verdad? 1 sobre U, ¿verdad? Diferencial de U, ¿verdad? Podemos integrar, ¿verdad? Entonces me quedaría menos la integral de una constante, va a ir la constante por la variable de integración U, ¿verdad? La integral de esto logaritmo, ¿verdad? El valor absoluto de U. Volviendo a la variable original, me quedaría, voy a poner así. Volviendo a la variable original, tendríamos que U sub 1, entonces me va a quedar así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces me quedaría menos por más por menos da menos, ¿verdad? Me quedaría menos c a la x más, ¿verdad? 1, ¿verdad? Menos logaritmo natural de e a la x menos 1, ¿verdad? Ahí tenemos ya el primer parámetro. Ahora también recordemos otra situación, que me piden un intervalo que defina el intervalo. Bueno, eso lo vamos a hacer quizás al final. U sub 2, ¿verdad? Vamos al siguiente parámetro. El parámetro U sub 2, ¿verdad? U sub 2, el segundo parámetro variable, va a ser la integral de W sub 2 entre W, ¿verdad? Es decir, entre el Browniano. W sub 2, esto, ¿verdad? Entre W, ¿verdad? Esto entre esto. Entonces me quedaría la integral de W sub 2, ¿verdad? E a la x menos 1, ¿verdad? Entre W, que sería 2, ¿verdad? Diferencial de x, lo mismo, ¿verdad? Para efectos de multiplicar extremo por extremo y medio por medio, como no tiene denominador, se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Y me quedaría 1 por 2, 2, ¿verdad? De x. Medio por medio, me quedaría 2 veces e a la x menos 1, ¿verdad? Se simplifican los dos, observen. Y me quedaría de x sobre e a la x menos 1. Y para poder efectuar esa integral, observen que lo que tengo es esto.
tengo esto como integrando, pero tal como está, yo no lo puedo integrar, ¿verdad? Pero yo esto puedo multiplicar arriba por e a la menos x, pero abajo, para que no se altere, también multiplico por e a la menos x. Multiplico arriba y abajo por e a la menos x. Lo que ando pretendiendo es escribir un integrando en el cual pueda hacer un cambio de variable y poder integrar eso. E a la menos x por 1 o e a la menos x. Y aquí me quedaría e a la menos x por e a la x, e a la 0, y e a la 0, 1, ¿verdad? Más por menos también, ¿no? ¿Verdad? E a la menos x por 1, e a la menos x. Entonces quiere decir que esto lo puedo escribir de esta forma, ¿verdad? E a la menos x diferencial de x que ya teníamos, ¿verdad? Sobre 1 menos e a la menos x. Entonces voy a hacer un cambio de variable, le voy a llamar m al denominador, ¿verdad? Integrando e a la menos x. Diferencio, ¿verdad? Que haría la diferencial de m, va a quedar la derivada de una constante, 0, ¿verdad? La derivada de una constante de una función va a ser la constante menos 1 por la derivada del exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del exponente, ¿verdad? Como esto depende de x, diferencial de x. Menos por menos da más, ¿verdad? E a la menos x diferencial de x. Y entonces quiere decir que el parámetro variable u sub 2 va a ser igual a esto, ¿verdad? Que es la diferencial de m. Y esto que le hemos llamado m. Entonces, puedo integrar, ¿verdad? Inmediatamente. Tenemos que eso va a ser logaritmo natural del valor absoluto de m. Pero m es eso, ¿verdad? Me quedaría logaritmo natural de 1 e a la menos x. ¿Pregunta hasta ahí? Si quiero, esto lo puedo reescribir, ¿verdad? Se ve que esto lo podría reescribir como 1 y esto 1 sobre e a la x. Lo quiero escribir como un cociente. Este tiene de denominador 1, ¿verdad? Este 1. El mínimo entre 1 y e a la x es e a la x. Entonces tendríamos como denominador común e a la x. E a la x entre 1, e a la x por 1, e a la x. Menos, ¿verdad? E a la x entre e a la x, 1 por 1, 1, ¿verdad? Y ustedes saben que el logaritmo de un cociente se convierte en una diferencia, ¿verdad? Va a ser el logaritmo del dividendo, ¿verdad? Menos el logaritmo del divisor, ¿verdad? E a la x, ¿verdad? Pero esto, de acuerdo a una de las propiedades de las logarítmicas, es x, ¿verdad? Entonces me quedaría logaritmo de e a la x menos 1, ¿verdad? Menos x. Y ahora sí, ya tenemos ya los parámetros variables, u sub 1 y u sub 2, ¿verdad? Y tenemos u sub 1 y aquí u sub 2, ¿verdad? Tenemos los dos parámetros variables. ¿Pregunta hasta ahí? Esos parámetros me sirven para conocer la integral particular, ¿verdad? O solución particular, ¿verdad? Que es una solución de la no homogénea, es decir, de esa. Entonces, esa particular está dada por, su particular va a ser el primer parámetro variable multiplicado por y1, ¿verdad? Más u sub 2 por y sub 2, ¿verdad? Quedaría así, ¿verdad? Entonces tendríamos u sub 1, ¿verdad? ¿Quién es u sub 1? Tenemos eso, ¿verdad? E a la x, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? Menos logaritmo de e a la x menos 1, ¿verdad? Por y1 es la exponencial esa, ¿verdad? E a la menos x. Más u sub 2, que es lo que acabamos de obtener, ¿verdad? U sub 2, logaritmo, ¿verdad? De e a la x
menos 1, ¿verdad? Menos X por Y sub 2, ¿verdad? Y sub 2 es el exponencial natural, ¿verdad? E a la X. Operamos, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Operamos, ¿verdad? Y sub P, ¿verdad? Y sub P va a ser igual entonces a menos por más da menos, ¿verdad? E a la X por E a la menos X, E a la 0, ¿verdad? Eso es 1, ¿verdad? 1 por E a la menos X, E a la menos X, menos E a la menos X, logaritmo, ¿verdad? De E a la X menos 1, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Tenemos esa expresión, ¿verdad? Bien, vamos a operar la otra. Tendríamos esto por esto, ¿verdad? Me quedaría más E a la X, ¿verdad? Por el logaritmo, ¿verdad? De E a la X menos 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos X E a la X, ¿verdad? Tendríamos esa expresión, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Si ven que si queremos podemos compactar algunos términos. Ahora, teniendo la particular y teniendo esta solución general, esta función complementaria y la particular, puedo generar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, recordemos que la suma de esta más esta, ¿verdad? Me va a dar la solución general. Entonces, me quedaría Y, sabemos que Y es igual a Y sub C más Y sub P, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces sería la suma de esto, ¿verdad? Y sub C, ¿verdad? La complementaria. C1 y a la menos X, ¿verdad? Más C2 y a la X, ¿verdad? Más esta, ¿verdad? Entonces me quedaría la particular menos 1 más C a la menos X menos E a la menos X más por, ¿verdad? Logaritmo de E a la X menos 1, ¿verdad? Más E a la X logaritmo de E a la X menos 1, ¿verdad? Menos X por E a la X, ¿verdad? Tenemos esa situación. Si quiero la puedo dejar así o si quiero la podría compactar. Por ejemplo, podría compactar, digamos, esta que tiene exponencial. Observen de que esta la puedo compactar en una sola, esta con esta, ¿verdad? ¿Estamos? Podría compactarla, porque tiene como el común el exponencial natural. Y entonces la suma de C1 más 1, ¿verdad? Voy a ponerla así quizás para que se visualice el detalle. Sería C1 más 1, ¿verdad? E a la menos X. Se puede llamar la suma de constantes, una constante adicional. Esta, si quiero, la puedo sacar como factor común, ¿verdad? El exponencial natural me quedaría C2 menos X, ¿verdad? Factor de la exponencial de X, ¿verdad? Y esta también, si quiero, la puedo compactar en una sola expresión, ¿verdad? Podría poner aquí, ¿verdad? Sacar factor común esta expresión, ¿verdad? Y me quedaría aquí E a la X, ¿verdad? Voy a poner esta al inicio. Menos C a la menos X, factor del logaritmo, ¿verdad? De E a la X, menos 1, ¿verdad? Y finalmente menos 1, ¿verdad? Donde esta, si quiero, le puedo dar una constante final, K, ¿verdad? Le pueden llamarle K aquí, o le llaman K de una sola vez, va 1, ¿verdad? O K. ¿Estamos?
Y entonces ahí tendríamos la solución general a esa ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Preguntas ahí? Entonces, de esta forma se determina la, la solución general de una ecuación no homogénea usando variación de parámetros para conocer la solución particular, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Una observación? Bien. Entonces, de esa forma se procede para resolver un problema de una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Es decir, los coeficientes de la derivada y el de la variable dependiente son constantes. Y es no homogénea, decíamos, porque el segundo miembro no es nulo. Entonces, para una no homogénea va a estar compuesta por la función complementaria, que es la solución de esta homogénea. Y esta es una solución particular de la no homogénea, es decir, una solución que satisface esta. En otras palabras, quiere decir que si esta la derivo y la sustituyo aquí, me la deben de convertir en una identidad, en una solución particular de la no homogénea. ¿Preguntaste ahí? Bien, vamos a resolver. Hemos visto ecuaciones no homogéneas con coeficientes, ya sea homogéneas y no homogéneas con coeficientes constantes. Ahora vamos a ver otro tipo especial de ecuaciones que pueden ser homogéneas o no homogéneas, pero con coeficientes variables. Veamos ese tipo de ecuaciones. Entonces, esas son las ecuaciones que le llamamos ecuaciones de Cauchy o ecuaciones equidimensionales. Meramente vamos a ver una homogénea y luego vamos a ver una no homogénea. Veamos. También se le llama ecuación equidimensional. Es decir, esa ecuación es una ecuación de esta forma, ¿verdad? Una ecuación de orden n, ¿verdad? Es decir, una ecuación de la forma a sub n por la enésima potencia de n, donde n es un entero positivo, ¿verdad? Por la enésima derivada a su n menos 1 por x a la n menos 1 por la n menos 1 derivada y así sucesivamente, ¿verdad?
hasta llegar a sub 1, x elevado a la 1 por la primera derivada. Observen ese detalle. Más a sub 0 por la variable dependiente. Y aquí en el segundo lado una expresión en términos de que el caso general, una no homogénea. Observen la característica que el exponente de x coincide con el orden de la derivada. Exponente 2, exponente n, orden n de la derivada. Exponente 1, orden 1, la derivada, primera derivada, y así, ¿verdad? Por eso de ahí donde viene el nombre de equidimensional, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la forma tradicional, ¿verdad? De la ecuación equidimensional. Bien, vamos a resolver un ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el ejercicio doble. Dice que x por la segunda derivada menos y, ¿verdad? Prima igual a 0. Observen que no la tengo en esta forma, la forma equidimensional, ¿verdad? Porque el exponente debe coincidir con el orden de la derivada. ¿Qué es lo que hago? Para que coincida, la llevo a esa forma. Voy a multiplicar con una potencia de x tal de que el exponente de esta coincida con el orden. Voy a multiplicar por x, ¿verdad? Porque entonces se convertiría en x al cuadrado, el coeficiente de la segunda derivada, ¿verdad? Y el de la primera, x a la 1, ¿verdad? Entonces multiplico el segundo lado también por 0. Entonces me quedaría x cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado, y prima, ¿verdad? X, y prima, ¿verdad? 0 por algo, 0. Ahí sí, ¿verdad? El exponente de x coincide con el orden, ¿verdad? Exponente 2, orden 2. Exponente 1, orden 1, la derivada, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, observen que tenemos una homogénea, ¿verdad? De equidimensional. Entonces, las soluciones de ellas son de la forma x a la m, ¿verdad? X a la m, ¿verdad? Entonces, diferencio tantas veces como orden me indique la ecuación. Voy a derivar dos veces. La primera derivada, derivo el exponente y al exponente le resto 1 de acuerdo a la regla de la potencia, ¿verdad? Derivo de nuevo, segunda derivada. Entonces me quedaría m, ¿verdad? Factor de m menos 1, ¿verdad? Menos 1 menos 1 menos 2, ¿verdad? Entonces me quedaría ir a la m menos 2, ¿verdad? Efectuando me quedaría m por m cuadrado y m por 1, m, ¿verdad? Por x a la m menos 2, ¿verdad? Sustituimos, ¿verdad? En la ecuación esta, ¿verdad? Entonces tendríamos, por tanto, x al cuadrado por la segunda derivada, pero la segunda derivada nos da eso, sería m cuadrado, ¿verdad? Menos m, factor de x a la m menos 2, ¿verdad? Menos x, ¿verdad? Por la primera derivada, pero la primera derivada es esto, entonces sería m, factor de x a la m menos 1, ¿verdad? Igual a 0, ¿verdad? Se ve que aquí tenemos esto multiplicado por esto, ¿verdad? Tenemos dos potencias de la misma base. Recuerden cuando multiplico potencias de la misma base, escribo la misma base y sumo los exponentes, ¿verdad? 2 más m menos 2, ¿verdad? Y eso me da x a la m, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría x a la m, factor de m cuadrado menos m, ¿verdad? Aquí de igual forma multiplico estas potencias de la misma base, escribo la misma base y sumo los exponentes. Observen que aquí como no lleva exponentes, sobreentiende que es un 1, ¿verdad? 1 más m menos 1, ¿verdad?
Entonces me quedaría x a la m, ¿verdad? Simplificando, ¿verdad? Entonces quiere decir que me quedaría menos x a la m por m, ¿verdad? Igual a 0. Observen de que x a la m lo tenemos como factor, lo saco como factor común, ¿verdad? Entonces me quedaría x a la m factor de m cuadrado, ¿verdad? Menos m menos m, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, para que se cumplan las hipótesis del teorema de existencia y unicidad para una ecuación diferencial de orden 2, ¿verdad? Observen de que este coeficiente tiene que ser diferente de 0, el de la mayor derivada, ¿verdad? Para que sea diferente de 0, esto no puede tomar el valor de 0, de ahí que x va a ser diferente de 0. Y si x es diferente de 0, quiere decir que una potencia de ella lo va a hacer, ¿verdad? Una potencia entera positiva siempre va a ser diferente de 0. Entonces, para que este producto de esto por esto sea 0, lo va a hacer únicamente si estos factores 0. Entonces, eso lo igualo a 0. Entonces, tendríamos m cuadrado menos 2 veces m, ¿verdad? Igual a 0. Y resolvemos esa ecuación auxiliar de manera similar a como trabajamos con coeficientes constantes, ¿verdad? Entonces, resolviendo esa ecuación característica, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Primero la factorizamos, ¿verdad? Vamos a factorizar esa ecuación característica o ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces, podemos sacar factor común, la m, ¿verdad? Sacando factor común la m, me quedaría m factor de m menos 2, ¿verdad? Entonces, para que este producto sea 0, lo va a hacer o bien si el primer factor es 0 o si este lo es, ¿verdad? O es igual a 0, ¿verdad? Y que m igual a 2, ¿verdad? Tenemos dos soluciones reales diferentes, ¿verdad? Entonces, como las soluciones tienen esa forma, ¿verdad? La combinación lineal de esto va a ser la solución general de la homogénea. Va a ser C1 por X elevado a la 0, ¿verdad? Elevado a la 0, ¿verdad? Más C2 por X elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero como sabemos que esto es diferente de 0, una cantidad diferente de 0 elevada a la 0, 1, ¿verdad? 1 por C sub 1, C sub 1, ¿verdad? Más C sub 2, X al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esta sería la solución general de esta ecuación homogénea de coeficientes variables, de coeficiente, observen de que este varía, porque depende de X, a excepción de ese, ¿verdad? Que si ya lo reescribo, ahora sí, ya los dos dependen de X, son coeficientes variables, ya no son constantes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la solución a esa ecuación diferencial de orden 2 es esta familia de parábolas. Parábola, que si el C2 es positiva es una parábola abierta hacia arriba, ¿verdad? Si es negativa es una parábola abierta hacia abajo. Pregunta hasta ahí. Observen de que cuando procede de una homogénea, su solución le llamamos Y. Pero cuando ya hablamos de una no homogénea, la homogénea asociada a la no homogénea, su solución le llamamos Y sub C. Esa es la idea fundamental. En el problema anterior se nos olvidó ponerle al final, nos pedían, observen en el problema el 6, aquí no hizo falta, ahí le agregan esto, en el problema 6 también me pedían un intervalo.
en el cual la solución esté definida, ¿verdad? Esta no se hizo falta, entonces la vamos a poner aquí. Teníamos que el segundo lado era esta expresión, ¿verdad? Entonces, observen de que esto va a estar definido siempre que el denominador no sea cero. Quiero ver los valores que no puedo permitir acá, ¿verdad? Entonces, despejando para la exponencial, me quedaría ya la x 1, ¿verdad? Si esto es igual a esto, entonces el logaritmo del primer miembro va a ser igual al logaritmo del segundo, ¿verdad? Logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, ¿verdad? Pero esto aquí es igual a 1, ¿verdad? Logaritmo de 1, 0, ¿verdad? Entonces me quedaría x por 1, x. Entonces quiere decir que el intervalo en el cual la solución que obtuvimos para esta ecuación, puedo tomar el intervalo donde no involucre al 0, voy a tomar el intervalo más grande, es decir, el intervalo que va desde 0, no incluyéndolo a él, hasta más infinito, ¿verdad? Y entonces, este sería un intervalo para el cual esta función, en la solución de esta ecuación, está definida. ¿Están? Por ejemplo, digamos, para el problema, vaya, ahí el problema 7, observen en el problema 7, ahí le damos una ecuación que dice, para que quede claro eso del intervalo, ¿verdad? Tenemos y' menos 2bsy' más y igual a e a la x, arco tangente o tangente inversa, ¿verdad? Tangente inversa de x. ¿Cuáles los valores que puede tomar x para un arco tangente? ¿Cuáles son los valores de x? Dicho de otra forma, ¿cuál es el dominio de la función tangente inversa? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Recuerdan la función arco tangente o tangente inversa? Cuando vean las trigonométricas inversas, creo que en matemáticas 1 se ven esas. ¿Cuál es el dominio? ¿Para qué valor está permitido en la tangente inversa? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los valores que puede tomar x? Eso va a ser el intervalo que voy a tomar para la solución de esta ecuación. Recuerden de que ese intervalo es en los valores de x que van entre menos 1 y 1, ¿verdad? Dicho en otras palabras, el intervalo iría desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? ¿Estamos? Por ejemplo, digamos para el problema 8, para que quede claro, sería el intervalo que tomaría, ¿verdad? El problema 8. Observen de que en el problema 8, observen de que la ecuación está estructurada así, ¿verdad? Segunda derivada, menos 2 veces la primera derivada, más la variable dependiente, igual a la exponencial por la secante de x. Secante, ustedes saben de que la pueden escribir como 1 sobre coseno, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo podemos escribir como, esto es para efectos de conocer el intervalo en el cual la solución va a estar definida, la solución de esta ecuación. Observen de que aquí lo no permisible es lo que viene a ser el denominador, porque no puedo dividir entre 0, ¿verdad? El coseno de x va a ser 0, porque hay los valores para los cuales es 0 el denominador. Observen de que aquí tenemos una ecuación trigonométrica. Una ecuación trigonométrica tiene infinitos valores, ¿verdad? Es decir, sus soluciones son infinitas. Entonces, pues voy a poner aquí puntos suspensivos, un valor para el cual ella toma 0 sería para menos 3pi medio. El otro es para menos pi medio, porque si calculan coseno de menos pi medio y de menos 3pi medio, va a ver que le va a dar 0. Otro valor sería para pi medio.
el otro 3pi medios positivos, y así, ¿verdad? Tanto los positivos como los negativos, y así sucesivamente. Entonces podría tomar el intervalo que vaya desde menos pi medios hasta pi medio, ¿verdad? Observen que son infinitos los intervalos, ¿verdad? Por eso ahí me dice un intervalo, ¿verdad? Porque pueden haber infinitos. Ahí tendríamos un intervalo. Si fuera un problema de valores iniciales, tomaría el intervalo donde involucre al problema. Por ejemplo, digamos que fuera un problema de valores iniciales que me dijera y de 0, digamos, y de 0 igual a 1, digamos, y y' de 0, digamos, igual a 7, qué sé yo. El que involucra al 0, el intervalo que involucra al 0 sería este. O un intervalo menor, si quiero, que también está definida en ese intervalo, un intervalo menor que eso, de lo que he mencionado. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, entonces veamos otro problema de las ecuaciones equidimensionales, ¿verdad? Vamos a resolver ahora el 17. Y me dice resolver por variación de parámetros la ecuación diferencial siguiente. Bien, vamos aquí a enunciar. La ecuación diferencial siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a resolver la ecuación 17, ¿verdad? Me dice x al cuadrado por la segunda derivada, se ven de coeficientes variables, porque x es variable, ¿verdad? Igual a x más 2 veces la variable dependiente. Observen de que tal como está la ecuación, no la tenemos en la forma que escribimos al inicio para las equidimensionales, ¿verdad? Entonces este término lo paso al primer miembro para tenerla en la forma que escribimos al inicio, ¿verdad? La forma normal, ¿verdad? Es decir, escribimos la segunda derivada por y' pasando al primer lado, este me quedaría menos 2 veces y, ¿verdad? Igual a x. Ahora sí, ya la tenemos en la forma que queremos, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, como es una no homogénea, ella va a constar de una función, la solución general va a estar compuesta por la función complementaria más la solución particular, ¿verdad? Donde la complementaria decíamos que es la solución de la homogénea asociada a esta no homogénea. Entonces, la homogénea asociada, voy a ponerla acá, ¿verdad?
La homogénea asociada es el primer miembro el mismo, ¿verdad? Pero el segundo miembro, cero. Esta es la homogénea asociada a esa no homogénea. Coincide con el primer lado, excepto en el segundo, que es la homogénea es cero. Y la no homogénea es una expresión en términos de la variable independiente. Entonces, la ecuación auxiliar la deducimos, ¿verdad? Partimos de que las soluciones de estas ecuaciones equidimensionales son de la forma x a la m, ¿verdad? Diferenciamos, ¿verdad? Primera derivada, m a la x a m por x a la m menos 1, ¿verdad? Segunda derivada, la derivo de nuevo, ¿verdad? Bajo el exponente me quedaría m cuadrado, m por 1m, ¿verdad? Menos 1 menos 1, menos 2, ¿verdad? X a la m menos 2, ¿verdad? Sustituimos en la ecuación esa homogénea, ¿verdad? Entonces me quedaría x al cuadrado, ¿verdad? Por la segunda derivada, que sería esto, ¿verdad? M cuadrado menos m por x a la m menos 2, ¿verdad? Menos 2 por y, ¿verdad? Pero y es x a la m, ¿verdad? Igual a 0. Operando esto, teníamos que poníamos la misma base y sumábamos los exponentes. Entonces se cancelaban estos y me quedaba x a la m, ¿verdad? Algo similar a lo que hicimos en el problema anterior, ¿verdad? Menos 2x a la m, ¿verdad? Observen que tenemos ahora como factor común x a la m, ¿verdad? Estamos. Entonces lo voy a sacar como común x a la m, factor de m cuadrado menos m menos 2, ¿verdad? Igual a 0. ¿Pregunta hasta ahí? Decíamos que como esto no puede ser 0, esto sí lo puede ser, ¿verdad? Entonces, lo único que puede ser 0 es esto, para que el producto me dé 0. Entonces tendríamos m cuadrado menos m menos 2 igual a 0, ¿verdad? Entonces tratemos de factorizarlo, ¿verdad? Raíz de m cuadrado, m, ¿verdad? Menos por menos, la más, ¿verdad? Y aquí ponemos este signo. Buscamos dos números que multiplicados me den 2 y que restado, porque tenemos signos diferentes aquí, me den 1, ¿verdad? Sería 2 y 1, porque 2 por 1, 2, ¿verdad? Y 2 menos 1, 1, ¿verdad? El mayor lo escribo aquí y el menor allí, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, para que este producto sea 0, va a serlos o bien si el primer factor es 0, o bien si el segundo factor es 0. Entonces me quedaría m igual a 2, ¿verdad? Y aquí m igual a menos 1, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces quiere decir que la solución de esta homogénea que aquí le llamamos y es un C, ¿verdad? Vamos a tener que va a ser igual a C1 por X al cuadrado, ¿verdad? Más C2 por X elevado a la menos 1, ¿verdad? ¿Estamos? Y ahí tenemos ya las soluciones, ¿verdad? De la función complementaria, donde esta le llamamos Y1, ¿verdad? Porque vamos a usar variación de parámetros, ¿verdad? Para determinar el browniano de ella, ¿verdad? Y esta le llamamos Y sub 2, ¿verdad? ¿Preguntadas ahí? Determinamos W, ¿verdad? Determinándolo, tendríamos W va a ser igual a un determinante de orden 2, ¿verdad? Donde en la primera fila ponemos las soluciones, ¿verdad? Y1 y Y2, ¿verdad?
Y en la segunda fila sus derivadas respectivas, ¿verdad? 2x, ¿verdad? La derivada de esto me quedaría menos x menos 1 menos 1 menos 2, ¿verdad? Producto de los elementos de la diagonal principal. Menos por más da menos, ¿verdad? X al cuadrado por x a la menos 2, x a la 0. Y eso nos da 1, ¿verdad? Menos por determinante orden 2, más por menos, da menos, perdón, más, ¿verdad? Pero por determinante orden 2, menos, ¿verdad? Aquí me quedaría x a la 1 por x a la menos 1, x a la 0 por 2, 2, ¿verdad? Entonces esto me daría menos 3. ¿Pregunta hasta ahí? Vamos con el W1, ¿verdad? W1, recuerden de que va a ser el determinante resultante de eliminar la primera columna en el browniano y el segundo miembro en la forma estándar. Entonces voy a escribir esta ecuación en la forma estándar. Voy a escribirla aquí a la par, forma estándar. Entonces divido entre, recuerden que el coeficiente de la mayor derivada debe ser 1, ¿verdad? Entonces divido entre x al cuadrado, me quedaría así, ¿verdad? Y el prima 2 entre x al cuadrado me quedaría 2 sobre x cuadrado. Y aquí me quedaría x entre x al cuadrado, que es lo que estoy dividiendo. Al simplificar me quedaría x1 sobre x, ¿verdad? Entonces voy a escribir 0 y el segundo lado en la forma estándar, que reescrito me quedaría así, ¿verdad? Por conveniencia lo voy a escribir así, ¿verdad? X a la menos 1, ¿verdad? Esto. Y la segunda columna tal como aparece en el browniano, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Observen de que siempre debo tener cuidado que la ecuación dada esté en la forma estándar, es decir, que el coeficiente de la mayor derivada sea 1, ¿verdad? Eso que el dividiente, el coeficiente de ella. Y entonces este sería 0 y el segundo miembro de la forma estándar. Efectuando este determinante me daría 0, ¿verdad? Menos, ¿verdad? X a la menos 2, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Entonces me quedaría x a la menos x a la menos 2, ¿verdad? Lo voy a dejar así por conveniencia. W sub 2 va a ser el determinante resultante. Como es W sub 2, elimino la segunda columna del browniano y escribo 0 y el segundo lado de la forma estándar. La primera columna tal como aparece en el browniano. Opero x a la menos 2, x al cuadrado por x a la menos 1, x a la 1, x menos 0. Entonces me quedaría x. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Bien, vamos con el primer parámetro variable, u sub 1, de donde viene el nombre de variación de parámetro. Va a ser w sub 1 entre w. W1 tenemos esto, ¿verdad? Entre esto, ¿verdad? Menos entre menos, la más, ¿verdad? Entonces me quedaría 1/3, ¿verdad? De x a la menos 2, ¿verdad? Diferencial de x. Dividido W1 entre W, ¿verdad? Entonces tendríamos 1/3 factor de menos 2 más 1, menos 1, ¿verdad? Entre menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría más por menos, da menos, ¿verdad? Menos 1/3 de x a la menos 1, ¿verdad? Ahí tenemos el primer parámetro variable, ¿verdad? Porque depende de x. Y el segundo parámetro variable, ¿verdad? Va a ser la integral de w sub 2 entre el browniano, ¿verdad? W sub 2 esto entre esto, ¿verdad? Más entre menos, da menos, ¿verdad? Tendríamos 1/3
de X, diferencial de X. Entonces tendríamos menos 1/3, factor de 1 más 1, 2, ¿verdad? X al cuadrado, medio, ¿verdad? Me quedaría X al cuadrado, sexto. Pregunta hasta ahí o alguna observación, ¿verdad? Bien. Teniendo ya los dos parámetros variables, puedo conocer la solución particular o integral particular, que también se llama. Va a ser el producto del primer parámetro por la primera solución de la complementaria, más U sub 2 por Y sub 2, ¿verdad? U sub 1. U sub 1, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 1/3 de X a la menos 1, ¿verdad? Por Y1, pero Y1 es X al cuadrado, ¿verdad? U sub 2, ¿verdad? Menos X al cuadrado, sexto, ¿verdad? Por Y sub 2, ¿verdad? X a la menos 1, ¿verdad? Entonces, operando, me quedaría aquí así, ¿verdad? Menos, ¿verdad? X a la menos 1 por X al cuadrado tenemos 2 menos 1, 1, ¿verdad? X a la 1, tercio. Menos por más da menos, ¿verdad? X al cuadrado por X a la menos 1, 2 menos 1, 1, ¿verdad? X al cuadrado, X sexto, ¿verdad? Entonces, el mínimo común denominador entre 6 y 3 es 6, ¿verdad? Entonces, tendríamos 6 entre 3 a 2 por menos X, menos 2 veces X, ¿verdad? Menos 6 entre 6 a 1 por X, X, ¿verdad? Menos 2 veces X, menos 1 vez X, menos 3 veces X. Finalmente podemos simplificar, ¿verdad? Sacando tercera, ¿verdad? Tercera de 3, y tercera de 6, 2. Ahora sí, teniendo la función complementaria y teniendo la integral particular, podemos obtener la solución general de esa ecuación. Pues tendríamos que Y va a ser la superposición de la complementaria más la particular complementaria. Esta. Según el cuadrado, 2 X a la menos 1, más la tendríamos menos X medio. Y entonces esta sería la solución general a esa ecuación no homogénea, de coeficientes variables. Porque el coeficiente de las derivadas y de la variable dependiente dependen de X, ¿verdad? Son variables. Esa es la idea. Preguntas hasta allí de lo que hemos resuelto. Bien, prácticamente esos eran los ejercicios a resolver para esta discusión, ¿verdad? Si tienen alguna duda de algún problema de las días anteriores, que ya vimos, ¿verdad? Las 7 o la 8, o algún problema de esta guía, pueden preguntar. Especialmente si ya comenzaron a trabajar con la guía 7 o la 8, ¿verdad? Alguna duda para darle una idea. Porque si no, podríamos concluir la discusión, ¿verdad? Si hay alguna duda, puede esperar un momento, por si tienen alguna duda con respecto a las notas, ¿verdad? Estén pendientes, ¿verdad? Porque todavía no han
no ha introducido el porcentaje que corresponde al parcial 2, ¿verdad? Y mientras no está eso, no podemos introducir nota, ¿verdad? Pero estén pendientes. Que bueno, entonces si no hay dudas, vamos a terminar con esto, la discusión, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención prestada, ¿verdad? En la próxima discusión, prácticamente este es lo que es la unidad 2, ¿verdad? Con estos temas concluye la unidad de ecuaciones diferenciales, la unidad 3, perdón, ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿verdad? Luego, en la próxima discusión estaríamos viendo las aplicaciones, ¿verdad? Una de las aplicaciones son, por ejemplo, cuando vemos sistemas masa-resorte, ¿verdad? Cuando algo, digamos, se tiene un bloque que se sumerge dentro de un fluido, que puede ser, digamos, aceite u otro fluido, ¿verdad? Y entonces ese fluido ejerce una fuerza que es proporcional usualmente a la velocidad instantánea. Entonces, ahí vamos a ver las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, algunas, ¿verdad? Porque hay más aplicaciones, ¿verdad? Una de ellas, y va a ser una de las que vamos a ver, es esa, ¿verdad? Los sistemas masas-resorte, ¿verdad? Bien, entonces... Muchas gracias, ingeniero. Bien, Pase buenas tardes. Igualmente, y gracias a ustedes por su fina atención, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la nota, estén pendientes, ¿verdad? Porque ya tengo las notas, pero por eso no las hemos publicado, ¿verdad? Porque mientras no se ponen los porcentajes, no podemos introducir notas. Pero tan pronto tengamos eso, ya ahí se las las pueden buscar en Prometeo. Bien, gracias por su atención.